1962. La masacre se desarrolló en diciembre de ese mismo año, el 6-7 de diciembre. Pues esta es otra parte entonces de la investigación, ¿verdad? Esta parte ya está dirigida como una investigación de caso, y entonces ahí pues uno ya no busca pues estas pistas, ¿verdad?, tan precisas como en la primera parte, ¿verdad?, era de indagar en organización, adoctrinamiento y desarrollo de la guerra como variables, sino es una indagación más amplia, ¿verdad?, más grande, en torno al caso, ¿verdad?, la aldea, el proceso macro PT y la masacre, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Lo alcancé a trabajar ya hacia el año 2010, porque, como les dije en un principio, este era un caso judicial que esta Organización de Derechos Humanos había presentado pues prácticamente desde la exhumación, ¿verdad? Porque la gente busca la exhumación con un propósito humanitario, ¿verdad?, de decir, tenemos derecho a recuperar el cuerpo de nuestros familiares, ¿verdad?, que están en el pozo. Pero ese es el primer paso, ¿verdad?, de un proceso judicial. Y así se hizo. Lo que pasa es que ese proceso judicial, ya desde esto que se llama la justicia transicional, ¿verdad?, que es cómo procesamos como sociedad los hechos de violencia del pasado, estaba bloqueado. Se desbloqueó ya hacia el año 2007-2008 con en Guatemala empezó a funcionar una comisión internacional que hacía parte del Ministerio Público, como de la PGR, ¿verdad? Y esta comisión internacional que tenía por objeto perseguir a grupos, a mafias, a grupos criminales, una mezcla entre políticos militares, crimen organizado, empezó a tener impacto en esta otra órbita, ¿verdad?, de la justicia transicional. ¿Por qué? Porque entonces la PGR, el Ministerio Público de Guatemala, empezó a tener más autonomía del poder político, y entonces estos casos eran llevados por una fiscalía. Esta fiscalía empezó a verse con más autonomía y con más decisión de llevar adelante estos procesos. Y entonces, en el año 2011, por primera vez en la historia de Guatemala, se llevaba a los tribunales a un grupo de soldados y un oficial que habían participado en una masacre. Imagínense ustedes cuánto tiempo tuvo que pasar, ¿verdad?, para que eso se hiciera realidad. Y esto es lo que está al inicio de la presentación. ¿Dónde está? Aquí. Al inicio de la presentación, entonces, lo que estaba pues era el proceso judicial. Han habido dos procesos, uno contra estos 3 soldados y un oficial, y el otro proceso en contra de otro integrante de esta misma unidad, que era soldado. Esto, como les digo, era la primera vez que se lograba, ¿verdad?, llevar a juicio a elementos del ejército comprometidos en una masacre. Y tuvo que ver mucho el trabajo de esta comisión internacional para lograr que la fiscalía pues tuviera finalmente un poquito de autonomía, ¿verdad?, que la fiscalía que llevaba estos casos, la Fiscalía de Derechos Humanos, llevara adelante. Esta es la primera audiencia de julio y agosto del año 11 en el orden, ¿verdad?,
Daniel Martínez Méndez, Carlos Antonio Carías, que es el oficial, y Manuel Popzú y Reyes Bolívar. Estas son las mismas fotografías del proceso judicial. Ellos fueron sentenciados en el caso de Guatemala no hay pena de muerte, pero no se aplica, ¿verdad? Y el sistema ahí de penas son acumulativas en relación con el número de muertos. Entonces ellos tienen como unos 700 años, cosas así, que ya está de sentencia firme en todos los procesos, todos los escalones, ¿verdad? La Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. Estos es el mismo grupo, ¿verdad? El mismo proceso. Y entonces yo colaboré en ese proceso judicial a solicitud de la Fiscalía, ¿verdad? Del Ministerio Público, prestando lo que en Guatemala se llama un peritaje, ¿verdad? Que es pues, una opinión experta en torno a la historia del poblado, en torno a las fuerzas especiales, ¿verdad? Es decir, tomando el texto como para presentarlo pues, ante el tribunal, ¿verdad? Y entonces eso me permitió darle un poquito. Este fue el segundo proceso, solo en contra de este otro perpetrador, ¿verdad? El señor Pimentel Ríos. Entonces fue otra audiencia, fueron otra serie de audiencias, otro juicio y otra condena, ¿verdad? Que se logró ahí. Estos son otros dos soldados, ¿verdad? Están detenidos en Estados Unidos, uno, y en Canadá, el otro. Ellos están detenidos por situaciones migratorias, porque mintieron a la hora de llenar pues, la solicitud de hacerse residente, ciudadanos. Y estos son los dos integrantes de la unidad que continúan prófugos, ¿verdad? Solo los dos están detenidos. Bueno, las otras. Bueno, entonces les decía que a partir de mi participación en este proceso judicial, ¿verdad? Pude trabajar la parte de qué pasó después de la masacre, ¿verdad? Que básicamente lo que pasó fue que el destacamento que se hallaba en la aldea más próxima, ¿verdad? Que se llamaba Las Cruces, realizó una operación de limpieza, ¿verdad? Es decir, quemó las casas, ¿verdad? Agarró todas las pertenencias de la gente del parcelamiento y las llevó al destacamento. Como había una relación muy estrecha, ¿verdad? Mucha gente tenía sus casas en la aldea de Las Cruces y también tenía una casa en el parcelamiento de Los Cerros, de manera que ellos por tiempos iban a trabajar a un lugar y se quedaban a veces en el otro, ¿sí? Entonces muchos familiares llegaron a ver caballos o máquinas de coser de sus familiares en las instalaciones del destacamento, ¿verdad? Iban a encarar al subteniente Carías para reclamarle, ¿verdad? Para decirle, mira, este caballo era de mi papá, ¿verdad? Porque él lo que hacía era vender las cosas, ¿verdad? Entonces de esa manera pues le dimos ahí un giro al trabajo, completando esa parte, ¿verdad? de qué pasó después, trabajando sobre todo con los testimonios de los familiares. Luego ustedes pudieron ver acá en la presentación
algunas imágenes de la exhumación. Estas son imágenes de la escuela. Este era el parcelamiento en el año 82. Este era el parcelamiento en el año 82 y pues justo ¿quién iba a tomar estas fotografías? Pues la maestra, ¿verdad? Que en el año 80 había empezado ya la escuela, ¿verdad? Había logrado que se fundara una escuela y entonces pues la maestra que está ahí en el medio, ella tomó estas fotografías de alguna celebración, no recuerdo con precisión ahorita. Pues son imágenes de la comunidad, ¿verdad? En realidad pocas fotos de la comunidad. Ella se salvó porque la masacre se realizó en diciembre y en el caso de Guatemala pues los años académicos son de enero a octubre y hay vacaciones de noviembre y diciembre. Entonces ella pues se fue a su casa, ¿verdad? Se llevó también a una alumna, una muchacha ahí, que se salvó también por eso. Estas son imágenes de los vecinos de ahí de las 12 del libro del registro civil de la municipalidad. Y luego lo que ustedes vieron son imágenes de la exhumación, ¿verdad? Imágenes del pozo, de todos los trabajos de exhumación que llevó adelante la Fundación de Antropología Forense. Era la primera exhumación que se realizaba en Guatemala de personas pues por la guerra, ¿verdad? Eran todavía el equipo argentino de antropología forense que llevó adelante esta exhumación y ya luego en Guatemala se fundaron varios equipos de antropología forense que han llevado adelante esos trabajos. Bueno, ya para terminar, pues así fue como yo empecé este trabajo, con esa pregunta. Me planteé, hice ese trabajo para completar el estado del arte, para aprender de cómo otros han dado respuesta a esa interrogante. Encontré el caso, hice el trabajo, ¿verdad?, con las fuentes. Me planteé una investigación por variables, ¿verdad?, que eran estas tres: organización, adoctrinamiento, desarrollo de la guerra, y también lo combiné con una investigación del caso. Y al final, pues, ¿qué es la explicación? ¿De qué manera logró un ejército, ¿verdad? Que en el caso de Guatemala, fíjense que desde el año 54 se trata de un ejército muy conservador, con un pensamiento anticomunista. Pero entonces uno mira al alto mando, ¿verdad?, del año 81, 82. El alto mando del año 81, 82 son los que empezaron su carrera militar justo en el año 50, 54. Entonces, se trata de señores ya grandes, ¿verdad?, generales, y que toda su vida la pasaron absorbiendo el anticomunismo, ¿verdad?, enfrentándose a unas guerrillas que les desafiaban. Entonces, uno puede decir, bueno, en el caso del alto mando, pues sí, ¿verdad?, es una gente muy ideologizada, ¿verdad?, 3 décadas de beber el anticomunismo. Pero en el caso de los soldados, ¿qué pasaba, verdad? Un tiempo muy corto, los capturaban de esa forma, los llevaban esos 3 meses a este curso en los que se hacían soldados, y después ¿qué pasaba, verdad? ¿De qué manera lograban ese alto mando construir la voluntad de enfrentar?
Entonces, lo que surge ahí fue dinámicas de grupo. Dinámicas de grupo que tienen que ver con, bueno, dentro de los pelotones, de esas unidades de 40 soldados, necesariamente hay una especialización, ¿verdad? Es otro elemento ahí, la especialización del trabajo. Entonces, no todos, como se trata de una institución moderna, ¿verdad? No es una banda de piratas, ¿verdad?, que toman un puerto y hacen lo que quieren, ¿verdad?, sino que estas son operaciones, ¿verdad? Es decir, la masacre, tal y como se ve, se ejemplifica en este caso, es una operación militar, ¿verdad? Y es planificada de esa manera. Planificado qué ropa va a llevar, qué tipo de munición van a llevar, qué tipo de armamento, cómo va a ser la entrada al lugar, qué tipo de formación van a tener, cuáles son las etapas, ¿verdad? Todo eso. Entonces, hay una especialización de manera que hay unos que deciden participar en el grupo que se dedica pues a matar a las personas. Por ejemplo, en esta operación, ellos, la patrulla, los integrantes que ustedes vieron en el organigrama, se llamaba Patrulla Caribe. Era este grupo especializado, ¿verdad? Eran los que daban el curso de operación especial. Entonces, este grupo se ensambló para esta operación con otros 40 miembros. Entonces, era la patrulla más un pelotón, ¿verdad? Los que llevaron adelante la masacre, ¿verdad?, fue solo la patrulla. Es decir, ninguno de los 40 integrantes mató a una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no podían decirle a cualquier persona mate a este ciudadano, ¿verdad? No funciona así, sino que se van forjando estos grupos adentro de las unidades que de manera voluntaria se adscriben a esa unidad que se encarga de eso. ¿Y con qué propósito? Bueno, con el propósito de dentro de estas dinámicas de grupo, ¿verdad?, de verse como los que pueden hacer eso, ¿verdad? Esto además les genera una relación especial con el oficial. ¿Por qué? Porque el oficial traba con ellos una relación en el cual el oficial ahorita es un subteniente, ¿verdad? Luego va a ser teniente, toda la carrera, ¿verdad? Entonces ellos van teniendo posiciones laborales que ya no tienen que ver con involucrarse en estas operaciones, sino posiciones como especialistas, le llaman, ¿verdad?, que son electricistas, panaderos, cocineros, encargados de compras, encargados de archivos. Entonces, por ejemplo, los integrantes de esta unidad fueron parte de ese proceso. Es decir, ellos no concluían su servicio, sino que iban escalando, ¿verdad? Tenían la posibilidad de, a partir de ese conocimiento con los oficiales, poder decirles al oficial que llegó a ser jefe de una brigada, poder decirle, mire, necesito un trabajo, ¿verdad? Entonces el oficial los llevaba como jefes del archivo, jefe de transportes, todos estos cargos, ¿verdad? Entonces se crea esa relación con los oficiales. Y bueno, las presiones de grupo que hacen que este grupo que se dedica a eso, ¿verdad?, que está dispuesto a matar a los campesinos, ¿verdad?, de esta manera, pues iba teniendo esto, ¿verdad? Entonces, dinámicas de grupo, voluntariedad, división del trabajo,
de las tropas en ese momento. Entonces, pues de alguna manera, desde este caso, ¿verdad? Uno puede, pues, bueno, siempre uno se pregunta eso, ¿verdad? ¿Qué capacidad de generalización hay desde un caso, ¿verdad? Desde una masacre de este tipo, ¿verdad? Es otra de las preguntas que uno se hace a la hora de hacer estos trabajos, ¿verdad? Pero, bueno, quedan estas notas, ¿verdad? Estos hallazgos a los que uno llegó y que pueden representar, pues, sendas, ¿verdad? de investigación que se pueden seguir para trabajar ya sea en otros casos de masacre, ¿verdad? Aunque en realidad en el caso de Guatemala es muy difícil por el tema de las fuentes, ¿verdad? Este es prácticamente el único caso en el que hay una relación entre el evento, ¿verdad? La masacre, y la identificación de un grupo de perpetradores. Hay otros casos, pero los perpetradores son de otro tipo, no son integrantes de las Fuerzas Armadas, sino son patrulleros, es decir, vecinos que el ejército los utilizó, ¿verdad? Para atacar a otra comunidad, ¿verdad? Y sobre eso sí hay otro evento de masacre en el que también hay un proceso judicial y hay personas que han sido condenadas, ¿verdad? Que también es un caso muy interesante de poder trabajar, ¿verdad? Esa es una masacres, una serie de masacres que se llevaron a cabo en otro territorio del centro del país que se llama Sabinal, ¿verdad? Bueno, estas siguen ahí las fotografías del proceso de exhumación. Esta es la ropa. En su proceso de exhumación, pues en aquel momento, en el año 95, todavía no se hacían análisis de ADN como ahora, ¿verdad? Que ya se hacen. Y entonces mucho era por identificación a través de ropa, ¿verdad? La vestimenta que llevaban los familiares en ese día, algunos se recordaban, ¿verdad? Porque en el campo pues no es que la gente tenga un gran luces, ¿verdad? Sino que la gente tiene 2, 3 cabezas, ¿verdad? Entonces es muy fácil reconocer a las personas, o en otros casos inclusive los documentos de identidad estaban presentes también en la exhumación, ¿verdad? Pues eso, pues espero haber presentado bien el texto de manera que a ustedes va a ser útil, ¿verdad? Ver distintas becas, ¿verdad? Metodológicas o teóricas, o cómo abordar esta serie de situaciones de violencia extrema, ¿verdad? Que ocurren pues aquí o en Guatemala o aquí también, ¿verdad? En México. Y bueno, pues muchísimas gracias. Lo siguiente lo trabajamos ahí con sus preguntas. Bueno, desde que conocí tu tema de investigación, me llamó, por supuesto que llama la atención, como investigador, sí, proponerse temas de investigación muy complejos, sí, como nos has platicado. La investigación, digamos, la iniciaste con ciertas certezas. Yo entiendo que ya platicaste un poco el proceso, ¿no? Pero es un poco, digamos, para entender más cómo enmarcarse, digamos, en un proyecto de investigación
con toda esta complejidad, sí, que encierra, ¿no? Digo, me llama la atención en el sentido de nuestra formación como investigadores, ¿sí? A la hora de, digamos, de plantearte, ¿sí? Un proyecto tan amplio, ¿sí? Tan profundo. Pues ahí era mucho esa secuencia, ¿verdad? De decir, hay dos, en realidad uno siempre, cuando está empezando esta serie de trabajos, hace muchos recortes. Entonces, en realidad me había planteado, porque la otra parte de la otra cara, ¿verdad? Esta moneda es, ¿no? ¿Qué pasó con la guerra, ¿verdad? Prácticamente como la guerra se perdió, entonces ocurrió eso, ¿no? Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Es decir, hubo un ciclo ahí de movilización, ¿verdad? De la gente, en el cual había estas fuerzas ahí insurgentes, y lo que pasó fue que el Estado vio eso y lo que hizo fue irse por la carta dura, ¿verdad? De la violencia extrema para parar eso, ¿verdad? Entonces, otra interrogante que me había planteado era ¿por qué? Es decir, ¿por qué no fue posible militarmente? Este tipo de guerras son también muy políticas, ¿verdad? Pero no fue posible avanzar o detener al ejército, ¿verdad? En esto. Pero eso la tuve que descartar porque ya era mucho, ¿verdad? Siempre esta ecuación, ¿verdad? De amplitud, profundidad. Entonces, yo me enfoqué ya solo en entender a los perpetradores. Y entonces fue una secuencia ahí de acotar la pregunta, ¿verdad? Ya solo al tema de los perpetradores, tratar de indagar cómo eso se ha trabajado, ¿verdad? Y entonces encontrar algunas pistas. Estas pistas iban en la dirección de que era bueno en los trabajos sobre perpetradores desde el Holocausto, trabajar eso, ¿verdad? Adoctrinamiento, desarrollo de la guerra y organización. Eso era, por supuesto, ellos lo hacían con mucho archivo, ¿verdad? Porque si hay material ahí, yo lo tenía que hacer con fuentes orales. Y luego de tener ciertas pistas, ¿verdad? Sobre cómo poder penetrar en esos pelotones, que fueron esas variables, luego intentaron buscar un caso. Entonces, ahí lo que yo hice pues, fue trabajar con gente que llevaba casos de derechos humanos y preguntar, ¿verdad? A la gente que hacía exhumaciones, las organizaciones de derechos humanos que llevaban casos, preguntarles, pues, todos me decían que el único caso que se podía trabajar era este. Pero como les digo, hay otro, pero los perpetradores son patrulleros, que también es interesante, ¿no? Como gente con muy poca, ahí sería otra explicación, ¿verdad? Con muy poco entrenamiento, muy poco adoctrinamiento militar, se convierten en asesinos, ¿verdad? Voluntarios, prácticamente. ¿Verdad? Pero ahí es de trabajar esas otras dinámicas más comunitarias, ¿verdad? En este otro caso, porque son patrullas con raíces en una población, ¿verdad? Es la patrulla civil de Chococo, así se llama la comunidad esta. Pero pues eso fue, ¿verdad? Hicimos un trabajo largo porque yo pues terminé en el
año 9. Sí me tardé un poco más. Y bueno, pero eso es decir, yo creo que lo que uno logra con estos trabajos, ¿verdad?, es de alguna manera exorcizar una parte del pasado de uno, ¿verdad? Aunque en realidad yo no viví pues esta parte de la guerra, ¿verdad? Mi familia no eran de las personas que no es que no supieran, sino que no quieren saber, ¿verdad? Esa es en esos contextos de guerra, no es que la gente no sepa, ¿verdad?, sino que lo que prefieren es no saber. Porque si saben, se empiezan a colocar en una situación de peligro, ¿verdad?, para ellos, porque hay vecinos a los que tal vez un hijo que estudiaba en la universidad lo secuestraron, ¿verdad? Entonces, mi familia siempre se mantuvo como al margen, ¿verdad?, de la guerra. Yo llegué hasta el final, ¿verdad? Ya yo entré a la universidad en el año 91 y los acuerdos de paz se firmaron en la guerra, terminó en el año 95. Los acuerdos se firmaron en el 96, pero la guerra, hubo un cese al fuego en el año 95. Pero bueno, uno trata de exorcizar una parte de su historia, de las grandes interrogantes de la historia, uno se las plantea. Bueno, yo tengo 3 preguntas muy diversas. Una sería si podrías explicar un poquito más sobre ese momento en que hay como una autonomía de parte del Poder Judicial en Guatemala, de tal manera que permite que procedan este tipo de intervenciones de comisiones internacionales, etc. ¿Cómo sucede ese momento que desesperadamente esperamos en México? La otra es, hablabas, algo interesante es cuando decías que veías la comunidad también en un momento después, pero yo supongo que también viste a estos perpetradores a través de tus testimonios y las entrevistas que hiciste en ese momento después. Es decir, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo es su vida después de esta masacre? Y la tercera pregunta tiene que ver sobre